Trompetas de Tribulación, primera parte, por Mike Rogers. Las trompetas de la tribulación aparecen con frecuencia en las Escrituras. En la tercera visión de Juan del Apocalipsis, 7 trompetas anuncian la gran tribulación en la tierra de Israel. Apocalipsis 1:9 y 7:14. Comparar con Mateo 24:21. En el año 30 después de Cristo, Jesús dijo que este tiempo de tribulación llegaría en su generación. Mateo 24:34. Juan, escribiendo alrededor del año 66 después de Cristo, vio esta tribulación en su futuro cercano. Apocalipsis 1:1. Las trompetas de la tribulación estaban a punto de sonar. Israel conocía el papel que desempeñan las trompetas en los actos de juicio de Dios. Después de su éxodo del idólatra y opresivo Egipto, Dios los condenó a 40 años de vagar por el desierto. Luego les permitió entrar en la tierra prometida. Pelearon su primera batalla en Jericó, Josué 6 del 1 al 27. Israel marchó alrededor de la ciudad durante 6 días consecutivos, haciendo sonar las trompetas. Al séptimo día añadieron un grito a los toques de trompeta. Al séptimo día, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad. Ahora la ciudad será condenada por el Señor a la destrucción, ella y todos los que están en ella». Josué 6 del 16 al 17. La caída de Jericó se produjo con el sonido de las trompetas y los gritos del pueblo. Como veremos en nuestra próxima publicación, la visión de Juan vincula ambas acciones también con la destrucción de Jerusalén. La visión de las trompetas tiene otros ecos del éxodo egipcio, incluyendo la similitud entre las señales que aquí se hacen y las que realizó Moisés. Existe una sorprendente similitud entre las trompetas que están a punto de sonar y las 10 plagas lanzadas contra Egipto. El granizo y el fuego, el agua convertida en sangre, los periodos de oscuridad y la aparición de las langostas parecen completar el paralelismo. La sexta trompeta traerá la muerte entre la humanidad, al igual que en la Pascua, cuando la muerte llegó al primogénito de cada familia egipcia. El hecho de que Dios compara Jerusalén con Egipto en este pasaje, Apocalipsis 11:8, aumenta el impacto de este paralelismo. Las trompetas, los gritos y las señales del pasado de Israel informan nuestra comprensión de la visión de la trompeta, pero la fuente más importante es el discurso del Señor en el Monte de los Olivos. Al aplicar el inmilenialismo al Apocalipsis, vemos que la visión de Juan tiene el mismo tipo de imágenes que Jesús utilizó para describir la caída del templo de Jerusalén. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21 del 25 al 26. Estas incluyen un gran sonido de trompeta. Mateo 24:31. Cuando Dios envía a sus ángeles para reunir a los elegidos en su reino de la iglesia. En el Apocalipsis, Juan amplía esta imagen de la trompeta, al igual que las otras imágenes que Jesús utilizó en el discurso del Monte de los Olivos. Varios elementos asociados a las trompetas confirman que se refiere a la gran tribulación de los años 66 al 70 después de Cristo en Israel. En esta publicación examinaremos la primera trompeta y un aspecto de la segunda. Primera trompeta, una tierra quemada. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis 8:7. Los profetas a menudo rodean un núcleo de realidad física con capas de imágenes. Patrick Fairbairn dice: en lugar de hablar en el estilo severo y exacto de la historia, se deleitan más bien en arrojar alrededor del mundo real
la vida y el brillo de una esfera superior, de modo que los símbolos para su visión a menudo toman el lugar de las realidades. Hemos visto un ejemplo de esto en el Apocalipsis. En la primer visión, Jesús inspecciona iglesias reales en el mundo físico. La visión rodea esta realidad con imágenes de estrellas, candelabros, el árbol de la vida y varias otras. Estas imágenes crean un efecto impresionante y memorable. Juan también lo hace en la visión de las trompetas. La primera trompeta describe el granizo, el fuego y la sangre que caen sobre la tierra. Los historiadores describen la realidad física en el centro de estas imágenes. En las guerras de los años 66 al 70 después de Cristo, los romanos utilizaron una táctica militar de quemar tierra. Por ejemplo, Josefo dice que Vespasiano, el general romano, prendió fuego no solo a la ciudad en sí, sino a todas las villas y pequeñas ciudades que la rodeaban. Algunas de ellas estaban bastante desprovistas de habitantes. Él proporciona otros varios ejemplos. Alexander Gillespie menciona otras prácticas de guerra que adoptó César, quemando todas las tierras cultivables y los recursos alimenticios alrededor de las tribus hostiles. Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo, en parte debido al asedio que comenzó con la destrucción de todos los árboles de los alrededores. Esta realidad física cumplió con las imágenes de la primera trompeta. Dios estaba a punto de enviar a los ejércitos romanos para juzgar a Israel. Vendría el granizo y el fuego mezclados con sangre, y la tercera parte de los árboles sería quemada. Apocalipsis 8:7. Jerusalén y el templo se derrumbarían en medio de una tierra carbonizada. Segunda trompeta, una montaña desplazada. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Apocalipsis 8:8. Los profetas a menudo usaban montañas para representar reinos. Esto es de especial importancia para nosotros, porque estos eventos de la tribulación traerían una transferencia de reino. Patrick Fairbairn escribió un apéndice sobre la designación simbólica de los reinos como montañas. Señala que David utilizó imágenes de montañas para describir la exaltación de su reino. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Salmo 37. Fairbairn se refiere a otro dicho de David sobre la montaña. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Salmo 68 del 15 al 16. El monte de la morada de Dios representaba el reino de David, es decir, Israel. Para usar nuestra terminología inmilenial, el monte del que hablaba David era un símbolo del reino de la Iglesia de Dios en la era mosaica. En la época de Juan, ese reino se había corrompido, como había predicho Moisés. Por lo tanto, Dios estaba a punto de juzgar esa montaña, la arrojaría al mar. En el único otro pasaje del Nuevo Testamento que utiliza esta imagen de la montaña en el mar, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Mateo 21:21. Jesús pronunció estas palabras el martes de la semana de la Pasión, durante la cual realizó varios actos de juicio simbólicos contra Jerusalén y el templo. En este contexto, dijo a los líderes judíos que el reino de Dios os será quitado y entregado a una nación que produzca sus frutos. Mateo 21:43. También dijo a sus discípulos que el juicio de la gran tribulación de Dios llegaría en su generación. Mateo 24, versículos 21 y 34. Esta tribulación completaría el proceso de transferencia del reino. Jesús utilizó imágenes de la montaña al mar para asegurar a sus discípulos que sus actos de fe
formaban parte del juicio de Dios sobre el Israel apóstata. En sentido figurado, arrojarían al mar la montaña de la era mosaica de Israel, el monte del templo que tenían a la vista mientras Jesús pronunciaba estas palabras. El monte de la era mesiánica, el reino que Jesús estableció en los últimos días de la era mosaica, permanecería. Compárese Isaías 2:2, Miqueas 4:1, Hebreos 1:2 y 12:22. Juan repite y amplía esta imagen de la montaña en su relato de la segunda trompeta. Esto refuerza nuestra afirmación de que esta visión pertenece al juicio de Dios sobre Israel y que este juicio ocurrió poco después de que Juan escribiera el Apocalipsis. El simbolismo de las dos primeras trompetas concuerda con el marco inmilenial. Si el Señor lo permite, veremos otros elementos en el relato de Juan sobre la segunda trompeta y tantas trompetas restantes como el espacio lo permita en nuestra próxima publicación.